Bienvenidos a tu segunda clase de discusión que tiene que ver siempre con el movimiento ondulatorio. Hoy vamos a hablar de dos conceptos importantes acerca de este movimiento con la superposición de ondas. Cuando dos o más ondas pasan a través de una misma región del espacio y al mismo tiempo, se encuentra que para muchas ondas el desplazamiento real es la suma vectorial o algebraica de los desplazamientos separados. A eso se le llama superposición. El principio dice, si en un medio actúan dos o más ondas, la función general de onda resultante es la suma de las funciones de ondas individuales, en donde vamos a tener una onda resultante de la misma frecuencia, pero no de la misma amplitud. O puede ser que sea cierto, es decir, la onda resultante va a tener una amplitud mayor que las ondas que van a estar superpuestas, o puede ser igual o puede ser menor. Observa esta figura. Tenemos dos ondas en diferentes sentidos, pero tienen signos contrarios, ¿ya? Porque aquí tenemos cresta y aquí tenemos valle. Eso significa que la superposición es sustractiva. En cambio, tenés dos ondas que van en dirección opuesta, pero tienen el mismo signo. A esa superposición es aditiva. Bien, el siguiente término es la interferencia. Déjame decirte que la interferencia es en realidad una superposición de ondas armónicas de igual frecuencia. La interferencia se refiere a lo que ocurre cuando dos ondas pasan a través de la misma región del espacio al mismo tiempo. ¿Qué va a ocurrir en ese instante? Veamos cómo lo podríamos entender. Fíjate en esta figura. Tenemos dos ondas que se están moviendo, epsilon 1 y epsilon 2, que en el punto en donde ellas se interfieren, tenemos una onda resultante con su mayor amplitud, o puede ser igual la amplitud de estas dos ondas o menor que ellas. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con este fenómeno? Que cuando estas ondas pasan al mismo tiempo en el mismo lugar, o sea, se interfieren, ellas tienen un ángulo de desfase y me va a mostrar que la onda resultante, epsilon 1 más epsilon 2, me da como resultado una amplitud en ese instante. Para la primera onda podremos utilizar epsilon 1 de x, t es igual a epsilon 0,1 seno de kx menos omega t. Esta sería para una onda. Para la segunda onda tendríamos que añadirle el ángulo de desfase entre ellos, phi. Ahora bien, para entender un poquito esto, me dice de que la onda resultante es la suma de las ecuaciones de las ondas. Y si nosotros nos fijamos, podemos aplicar una identidad trigonométrica que dice que el seno de un ángulo más el seno de otro es igual a 2 veces el coseno de la mitad de la resta por el seno de la mitad de la suma de esos ángulos, ¿ya? Y si tú te fijas, te vas a dar cuenta que el ángulo está representado por kx menos omega t y el ángulo 2, kx menos omega t, más el ángulo phi. Ojo con esto, este signo puede ser más o puede ser menos, al igual que este signo donde está omega t, puede ser más o puede ser menos. Al final de todo este procedimiento, que tú lo puedes ver en tu guía de aprendizaje, te vas a encontrar que la ecuación general de la onda resultante es 2 veces epsilon coseno de phi medio por el seno de kx menos omega t más un medio de phi. Es decir, para que entiendas un poquito, este epsilon sub 0 es en realidad la amplitud, que phi es el ángulo de fase, k es el número de ondas, omega es la frecuencia angular y t es el tiempo. Y phi es la constante de fase entre ellos. Vamos a resolver un ejercicio para entenderlo. Dice que dos ondas describen un desplazamiento en la misma dirección a lo largo de una cuerda que está estirada. Las ondas presentan un desfase entre ellas de 60 grados. La amplitud de cada onda es de 6 centímetros, determina la amplitud de la onda resultante. Ahora bien, el desfase entre las ondas es de 60 grados y la amplitud es de 6 centímetros. Primero, vamos a establecer la ecuación de la primera onda. El epsilon 1 de x, t va a ser igual a el epsilon del seno de kx
menos omega t. Sustituyendo los valores, el epsilon sub 0 vendría a ser 6 por el seno de kx menos omega t. Ya tengo mi primera ecuación. La segunda ecuación de la segunda onda sería de la siguiente manera. El epsilon inicial por el seno de kx menos omega t más el ángulo de desfase. Como tiene 6, la amplitud de onda por el seno de kx menos omega t más el ángulo de desfase, que es de 60 grados. Esta sería mi segunda fórmula. Bien, al sumar el epsilon 1 más el epsilon 2, es decir, nuestras dos ecuaciones de onda, me quedaría 6 el seno de kx menos omega t más 6 por el seno de kx menos omega t más 60 grados. Quiero que notes que nuestro factor común es 6. ¿De quién? Del seno de kx menos omega t más el seno de kx menos omega t más 60 grados. Ahora bien, decíamos que el seno de un ángulo más el seno del otro ángulo es igual a lo siguiente. La identidad trigonométrica me dice que es 2 epsilon coseno de phi medio por el seno de kx menos omega t más phi medio. Ahora bien, nota que esta función es similar a esta que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mí al final me va a quedar que la onda resultante, es decir, el epsilon 1 x, t más el epsilon 2 x, t va a ser igual a 2 veces la amplitud por el coseno de phi sobre 2 por el seno de kx menos omega t más phi entre 2, el ángulo de desfase. Sustituyendo los valores te das cuenta que en realidad la amplitud o epsilon es 6. Por lo tanto, al sustituir los valores me quedaría 2 por 6 por el coseno. ¿Quién es phi? 60 grados sobre 2 por el seno de kx menos omega t más 60 grados sobre 2. La respuesta sería 12 coseno de 30 grados por el seno de kx menos omega t más 30 grados. Y es interesante, antes de seguir, que te fijes que este término es una constante y que el ángulo de desfase de la onda resultante respecto a las dos ondas que se están interfiriendo es de 30 grados. Y quiero que resuelvas en tu calculadora 12 por el coseno de 30. Debes de tener cuidado si vas a trabajar con radianes o no vas a trabajar con radianes para poder hacer esta operación. Ese resultado te queda 10.39 seno de kx menos omega t más 30 grados. Y se dice que la constante que multiplica la función seno es la amplitud. Por lo tanto, mi respuesta es que la amplitud es de 10.39 centímetros. Porque eso es lo que me pide el ejercicio. Vamos a ver un ejemplo en GeoGebra para que tú entiendas un poquito esto. Para comprobar que en realidad nuestro resultado está bien. ¿Por qué? Porque la onda resultante debe estar a 30 grados y debe de ocurrir que ahí va a aparecer el mayor
valor de la amplitud o menor o igual a las ondas que se interfieren. Bien, en primer lugar vamos a graficar la primera onda, en donde su amplitud es de 6 por el seno de kx menos omega t. Este kx menos omega t es un ángulo, por lo tanto yo lo voy a llamar x a ese ángulo. Y tenemos la función f. Y observa, ya tenemos nuestra primera onda. Ahora bien, la segunda onda, que es una onda seno, porque así lo hemos considerado, tiene la misma amplitud, pero tiene un desfase de 60 grados entre la primera onda. Y ahí aparece. Ahora bien, fíjate que el punto en donde ellas interfieren es acá y es acá. Entonces, por este lado me va a salir la mayor amplitud respecto a las crestas de las dos ondas que interfieren, y a este lado me saldría la amplitud del valle de las ondas que se interfieren. Previamente he creado un deslizador en donde yo le voy a cambiar el valor, le vamos a poner 1 por el momento. Fíjate qué ocurre. Voy a mostrar la segunda onda. La segunda onda, si tú te fijas, este 1 me representa por el deslizador que lo tenga un valor de 1. ¿Por el seno de quién? Del ángulo, pero desfasado 30 grados. Y vas a ver lo que ocurre en este momento. Mira, en ese momento, la onda resultante me muestra a mí que su amplitud máxima es menor que la amplitud de las ondas que se interfieren. Ahora bien, pero está desfasada 30 grados respecto a las dos ondas. Vamos a posicionar nuestro deslizador en aproximadamente 10:39, es decir, 10:40. Y ahora sí, fíjate que exactamente esta onda está desfasada 30 grados respecto a las dos ondas interferidas, pero en el punto en donde ellas interfieren o se posicionan al mismo tiempo en el mismo espacio, aparece el mayor valor de la amplitud de la cresta, al igual que el del valle. Entonces, por eso notas acá que dice 10.4, nosotros nos dio 10.39, aproximadamente 10.4. Entonces, se ve el fenómeno de superposición e interferencia de la onda. Superposición porque las dos ondas coinciden en un punto en el espacio, en tiempo también, y vamos a tener un resultado de una amplitud que podría ser mayor o igual o menor que las ondas interferidas. Y se va a posicionar ese mayor valor de amplitud donde ellas se interfieren. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Bien, para nuestro ejercicio número 2, dice que dos ondas de tipo senoidal que viajan en el mismo espacio y tiempo se describen por las siguientes ecuaciones. La primera onda dice que tiene una amplitud de 8 por el seno de 2pi, que sería nuestra constante k, de x menos 600pi de t, que 600pi sería nuestro omega. La segunda ecuación tiene la misma amplitud, tiene la misma constante k, tiene la misma velocidad angular, pero ahora le añadimos un ángulo de fase. Aquí te estoy dando el valor en pi radianes, entonces debes de tener cuidado que cuando vayas a operar pongas tu calculadora en radianes para que la respuesta sea correcta, o convertir estos 0.333 pi a grados. Recuérdate que lo que ocupamos aquí es el factor de que pi es igual a 180 grados. Si tú quieres convertir ese valor, 0.33 pi por pi es igual a 180 grados, eliminas pi y te va a quedar como respuesta aproximadamente 60 grados. Debes de tener ese cuidado. Bien, el ejercicio me pide que calcule la amplitud de la onda resultante y calcule la frecuencia de la onda resultante. Eso es lo que me está pidiendo. Vamos a ver. Vamos a resolver este ejercicio. Para resolverlo, necesitamos acordarnos de la ecuación de la onda resultante. Acuérdate, epsilon 1 x, t
más epsilon 2 x, t es igual a 2 veces epsilon, o es decir, la amplitud por el coseno del ángulo de fase partido por la mitad por el seno de kx menos omega t más el ángulo de fase partido por 2. Esa sería nuestra ecuación. Al sustituir esos valores me quedaría 2. ¿Cuánto es la amplitud? Pues es 8 por 8 por el coseno de ¿quién? De mi ángulo de fase, que es 0.333 pi partido por 2. ¿De acuerdo? Por el seno, todo esto por el seno de kx. ¿Y quién es tu k? Pues tu k en realidad es 2pi, como el ejercicio lo dice. Aquí lo puedes ver. De x menos omega. Y omega es 600 pi por t más 0.33 pi dividido entre 2. Y esto sería la sustitución de términos. Resolvemos. Quedaría 16 por el coseno. Lo voy a ir manejando un poquito así, mira. Pi sobre 2 por el seno de 2pi x menos 600 pi de t más 0.33 sobre 2, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos quedaría? Si tú haces esta operación de 16 coseno del ángulo de fase dividido entre 2, te va a quedar el valor de 13.90 por el seno de 2pi x menos 600 pi de t más 0.33 pi sobre 2. Debes de tener cuidado cuando hagas esta operación de 16 coseno de 33 milésimas de pi entre 2, porque debes de trabajar en tu calculadora en radianes o convertir este valor a grados. Ya lo habíamos hecho anteriormente y da 60 entre 230. Entonces, al tener coseno de 30 grados, lo multiplicas por 16 te da 13.90. Así que nuestra amplitud en realidad es de 13.90. Ahora, ¿cómo encuentro la frecuencia? No la frecuencia angular, que es la misma que las ondas que interfieren. Aquí es la frecuencia, la vamos a obtener, por lo tanto, de omega es igual a 2pi por f. Al hacer transposición de términos, te queda que la frecuencia de esa onda va a ser igual a omega entre 2pi. ¿Pero quién es omega? Pues omega es 600 pi. 600 pi sobre 2pi. Se eliminan las unidades de pi y por lo tanto la frecuencia te queda 600 entre 2, 300 Hz. O sea, vamos a tener 300 ciclos en un segundo. Esa sería nuestra frecuencia, la que nos está solicitando el ejercicio. Espero te haya gustado. Ya con estos dos ejercicios de demostración, tú ya puedes resolver los ejercicios que se te plantean en la guía de aprendizaje número 2. Saludos cordiales y hasta la próxima.